relación tan importante entre ellos que nos ayudan a entender qué relación quiere tener Dios con nosotros como sus hijos. Nos ayudan a entender qué relación quiere Dios, ¿sí?, con nosotros. Cómo quiere ya volver a platicar como platicaba con Adán y Eva en el paraíso, ¿sí? Pero debido al pecado que se originó por desobediencia, ya el ser humano se alejó de Dios, ¿sí? Pero ahora a través de Jesucristo, a través de su Hijo, es el que es el único que nos puede acercar a Él. Solo a través de Él podemos estar cerca. Fíjate, todas las obras que Jesucristo hizo porque las vio del Padre, nosotros las podemos hacer también, porque Jesucristo está con el Padre y Jesucristo nos está enseñando. Ahora, nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simple y sencillamente, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que seguir lo mismo que hizo Jesús, hacer lo mismo que le hizo ver a su Padre. ¿Sí? Lo mismo que vio con su Padre, eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Él fue manso y humilde de corazón. Él perdonó, amó al pecador, no el pecado, sí al pecador. ¿Sí? Tú te preguntarás, bueno, Maru, ¿cómo es eso que no ama al pecado, pero sí al pecador? Te ama a ti como su creación. Te ama a ti por quien eres. Porque Él te llamó, porque Él te formó en el vientre de tu madre. Por eso te ama. ¿Sí? Porque fuiste una persona primero pensada en el corazón de Dios, luego en su mente, y habló y tú exististe. Sí. Dios estaba esperándote. Dios quería estar cerca de ti. Entonces, como por el pecado, como precisamente Dios es justo y es santo, a Él no le gusta el pecado. Él detesta el pecado, detesta esta actitud que se viene con el pecado. Te vuelves soberbio, arrogante, mentiroso, etcétera, infinidad con el pecado. Y Dios no te creó así, Dios no te pensó así, Dios no quiere que seas así, ¿sí? Dios quiere que hagas las obras que Él hizo y aún mejores, ¿sí? Más bien dicho, aún mayores, porque mejores no lo podemos, pero mayores que Jesucristo sí. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Jesucristo, tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la bendición del Padre. Imagínate qué hermoso, ¿sí? Qué maravilloso es Dios. Y nosotros lo vemos como algo normal, algo común y corriente. Alguien a quien realmente si quieres te acercas, si no, no. Y Dios no es así. Dios es maravilloso y hace obras maravillosas para que tú las veas, para que tú las conozcas. Fíjate, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo levanta a los que quiere y les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que el juicio, todo juicio, dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Sí? Si tú no honras al Hijo, no honras al Padre. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Sí? Que simple y sencillamente Dios le quiso dar ese lugar especial a Jesucristo. Dios no juzga. ¿Sí? Todo juicio que se venga va a ser por parte de Jesús. Por Él y solamente Él
y a través de Él es el que se viene el juicio, de nadie más. Tú no puedes juzgar a nadie más que solamente Jesús. ¿Por qué? Porque tú no moriste por la persona. Tú no diste tu sangre, tú no diste tu vida por el pago del pecado de la persona. Y el único que tiene derecho, ¿sí?, por ese pago que hizo, es Jesucristo. Él es el único que tiene el derecho de juzgar, ¿sí? Él es el único que también tiene el derecho de decidir a quién le da vida y a quién no. Jesucristo es el único que te puede dar la vida eterna. Pero tú tienes que realmente acercarte y aceptar a Jesucristo para que tienes que acercarte y aceptar a Jesucristo para que Él obre en tu vida, ¿sí? Muchos de nosotros, en serio que luego yo me quedo pensando, ¿por qué tan fácil es la salvación? ¿Y por qué es tan difícil el mantenerte en Él? ¿Por qué si tenemos el ejemplo viviente de Jesucristo, nosotros no queremos seguirlo? ¿Por qué si sabemos que solamente a través de Jesucristo vendrá la salvación? ¿Por qué no queremos seguirlo? ¿Por qué seguimos necios? ¿Por qué seguimos con la situación de no querer aceptar la autoridad de Jesús? Fíjate, nosotros estamos como los judíos. Estamos neciando y terqueando como los judíos en ese entonces. Peleaban que si Jesucristo sanaba, ¿sí?, a los enfermos en sábado. En ese sábado que se tenía que descansar, que no se tenía que hacer nada y que solamente los enfermos se tenían que, pues, esperar, se tenían que, valga la palabrita, aceptar las cosas hasta que pasara el sábado. ¿Sí? Pero Jesucristo no es así. El Padre no es así. Tanto Jesucristo como el Padre trabajan constantemente. Están al tanto de ti constantemente. Obran en tu vida constantemente. Y nosotros no le damos ni la honra al Padre ni al Hijo. Muchos de nosotros decimos, ay, ¿cómo crees? Y no, yo creo mucho en Dios, yo le ayudo, yo hago lo que Dios me manda, ahora sí, tal cual Dios dice, yo lo hago. Y caemos en un legalismo tan fuerte. No, es que la palabra dice que esto tiene que ser así. Y caemos en un legalismo tan fuerte. Fíjate, el Padre únicamente le dio la autoridad a Jesucristo de juzgar. Y nosotros juzgamos y condenamos. El Padre únicamente le dio la autoridad a Jesucristo de perdonar pecados. ¿Sí? Y solamente a través del sacrificio de Jesucristo han sido perdonados nuestros pecados. Ahora imagínate, nosotros tenemos podemos tomar esa decisión de perdonar a aquellos a quienes nos han lastimado. Podemos tomar esa decisión. Muchos de nosotros decimos, no, es que yo no soy quien para perdonarte, que te perdone Dios. Pero ¿te imaginas con esa palabra todo lo que te está viniendo a encontrar? Padre nuestro dice, perdona como nosotros perdonamos. Perdónanos así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? No perdonamos. Sí. El Padre, Jehová, Dios, le dio la autoridad a Jesucristo de perdonar pecados. ¿Sí?
Si nosotros somos discípulos de Cristo, hijos de Dios, nosotros también tenemos la disponibilidad de poder perdonar a aquellos que nos lastimaron, a aquellos que nos han herido, a aquellos que se han burlado de nosotros, a aquellos que nos han menospreciado. Sí, porque bien dice Dios, solamente la venganza es de Dios, de nadie más. Nosotros no somos quien. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dado la vida por nadie más. Fíjate, Jesucristo dijo también, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a la vida. ¿Sí? Imagínate lo que dice Jesucristo. Si tú escuchas su voz, si tú prestas atención y lo crees, tienes vida eterna. Si tú aceptas, Dios te bendice, Natalia. Si tú aceptas, ¿sí?, a Jesucristo en tu corazón y aceptas al Padre, que fue el que envió a Jesucristo, lo aceptas como tu Dios, tú tienes vida eterna, tú no tienes ya condenación. Ya pasaste de la muerte espiritual a la vida eterna, ¿sí? Ya va a llegar el momento en que aquellos que estaban muertos, amén, que aquellos que estaban muertos tengan vida eterna. Escuchen la voz del Hijo de Dios. Muchos de nosotros, cuando yo leía esto, decía, bueno, si ya están muertos, ¿cómo van a escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo van a escuchar si ya están muertos? Pero Dios no es un Dios de muertos. ¿Sí? Y de lo que Él está hablando de la muerte es de la muerte espiritual. ¿Sí? Va a llegar el momento, y es como ha llegado este momento, ¿sí?, como ha llegado en la actualidad, que nosotros escuchamos la voz de Dios y tenemos vida eterna. Que nosotros escuchamos la voz de Jesús y tenemos vida eterna. ¿Sí? Dios te dice que si tú crees en Él y crees, Jesucristo también te dice que si tú crees en Él y crees en el que lo envió, vas a tener vida eterna. Porque ya Dios dispuso esto desde antes que tú nacieras. ¿Sí? Ya Dios había ordenado esto. Y Dios no es un Dios que venga y diga cosas contrarias, no. Él es un Dios que es firme en toda su palabra. Fíjate también, dicen que aquellos que oyen la voz del Hijo vivirán, ¿sí? Vivirán porque el Padre ama muchísimo al Hijo, ¿sí? El Padre ama mucho, mucho a Jesús. Y si tú oyes la voz de Jesús, vas a tener vida eterna. Fíjate, Dios tiene su propia vida. Dios Padre tiene propia vida. Él tiene la autoridad sobre su propia vida. Y esa misma autoridad se la dio a Jesús. ¿Sí? Le dio su propia vida. Precisamente por esta decisión que Jesucristo decidió morir por nosotros. Porque no hay nadie más que pueda morir por nosotros para darnos vida eterna. No había ninguno. Entre todo ser humano, ni uno era perfecto. Cuando empezaron los sacrificios de los animales para el perdón de los pecados, ¿sí?,
que según sacrificaban los animales, lo único que pasaba es que simple y sencillamente lo que hacía ese sacrificio era cubrir pecados, pero no los perdonaba, no los quitaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por muy puro que fuera perfecto el animal, no llegaba a poder pagar el precio. ¿Sí? Cuando Jesucristo decide por voluntad propia, ¿sí?, entregar su vida a cambio de la nuestra, ¿sí?, a cambio de esa vida que teníamos de pecado, Jesucristo nos da una vida completamente diferente, una vida eterna. Muchos de nosotros estamos peleando, estamos diciendo, estamos discutiendo, porque hay mucha enfermedad, porque hay mucha muerte, porque hay infinidad. Ponemos a quejarnos por todo, ¿sí? Pero realmente, ¿quién de nosotros nos hemos preocupado, ¿sí?, por hacer lo correcto para Dios? ¿Quién de nosotros nos hemos preocupado por realmente ya no juzgar, por ya no decirle? Escuché a un enfermo de COVID que dijo en estos momentos del virus: recibí a Jesús en mi corazón. Siento que soy más sensible. Siento un sentimiento distinto. Jesucristo le dice: ya es salvo. Así es. Así es, Natalia. Muchas veces en este tiempo de enfermedades, cuando debemos de realmente ver lo débiles que somos, lo insignificante que somos. Muchos de nosotros nos estamos preocupando, como les decía, por esta vida. Nos preocupamos de cómo estamos viviendo en esta vida, si tenemos que comer, si tenemos que vestir, que si tenemos... Nos estamos preocupando, pero infinidad. Pero lo que no nos estamos preocupando es para prepararnos para una vida eterna. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tanto le crees a Jesucristo? ¿Qué tanto crees que realmente Dios Padre envió a Jesucristo para darnos vida eterna? ¿Qué tanto crees que Jesucristo es Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Qué tanto realmente le crees a Dios cuando Dios te promete tantas y tantas cosas y te dice: no te preocupes, no te preocupes? Todo lo que hizo Jesucristo es porque lo vio de su Padre. ¿Sí? Jesucristo no hizo algo más que no viera del Padre. Ponte a ver cómo es Jesús. Imagínate cómo es el Padre. ¿Sí? ¿Tú crees que si Jesucristo, con ese amor tan grande que nos tiene, ¿sí?, no vio ese amor tan grande que tenía Dios Padre por nosotros y dejó todo porque nosotros regresáramos con el Padre? ¿Sí? No tan solo nos maravillemos de que, pues, Jesucristo hizo muchos milagros. No, vamos más allá de los milagros que hizo Jesús. Vamos más allá de el hecho de que curó ahora sí, curó a los enfermos, los sanó. Vámonos más allá del hecho de que liberó a los oprimidos por el demonio. ¿Sí? Vámonos más allá. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que vio Jesucristo de su Padre que hizo? ¿Qué fue lo que se enseñó del Padre que nos está viniendo a enseñar a nosotros? No nada más nos quedemos en la autoridad de Dios, en las maravillas que Él hizo, de Jesucristo, perdón, sino veamos más allá. ¿Qué nos vino a enseñar? Primera, a perdonar, ¿sí?, a amar a nuestros enemigos,
Porque si te fijas, todos los mandamientos vienen en relación a dos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu ser, ¿sí? Con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. No más. Toda la Biblia habla de lo mismo. Ama a tu prójimo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Para que tú puedas amar a alguien por sobre todas las cosas, debes conocerlo. Debes de enseñarte quién es Él en tu vida. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué tanto lo has integrado a tu vida? ¿Qué tanto has permitido que sea Cristo el que transforme tu vida a través del Espíritu Santo? ¿Qué tanto le has dicho, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir a ayudar, yo quiero ir a enseñar, yo quiero ir a orar, yo quiero ir a ver a mis hermanos? Fíjate, hoy hablaba yo con una de mis hijas y, y platicando. Dice mi hija, platicando, dice mi hija, dice, yo no le pido a Dios que me dé algo. Yo le pido que me ponga donde hay, ¿sí? Y estábamos vacilando, estábamos jugando con esto, por el hecho de que sí es cierto. Yo le decía a mi hija, pues sí, no le pidas a Dios que te dé vida. Le digo, perdón, no le pidas a Dios que te dé cosas, pídele a Dios que te ponga donde hay esos hermanos que te ayudan, donde hay esa persona que necesitas, donde hay esas personas que tú tienes que ayudar también, ¿sí? No le pidas que te ponga, ahora sí que te dé, dile que te ponga donde hay eso, donde hay ese lugar específico para que tú puedas crecer, ¿sí? Para que tú puedas dar ese testimonio de Jesucristo, enseñar lo que el Padre le enseñó a Jesús, que a su vez Jesús nos enseñó a nosotros. Tú eres un hijo de Dios. No vas a hacer nada de lo que no hayas visto hacer a Jesús, que es el primogénito de Dios. Sí, no vas a hacer nada más. Fíjate, dicen, bienaventurados los que tienen pobreza de espíritu. Sí. Cuando yo vi eso de pobreza de espíritu, dije, lo primero que se te viene al principio es humilde, sin dinero y que siempre estás ahí necesitando. ¿Sí? Pero si vieras que la pobreza de espíritu sí es eso, pero es humilde, sin dinero y siempre estás necesitando de la presencia de Dios en tu vida. Siempre. No hay situación, tú sabes que si no es por Dios, tú no eres nadie. ¿Sí? Si no es por Dios, tú no puedes hacer nada. Solamente a través de Dios, solamente con la bendición de Dios, nada más. No hay más. Esa es la pobreza de espíritu. Es el sentir esa necesidad tan grande de que Jesús entre a tu corazón. Sí. Dios también, Jesucristo también dijo que teníamos que ser mansos. Sí. La mansedumbre, como antes yo la veía, yo decía, no, es que te tienes que dejar de los demás, no tienes que estar hablando, no tienes que estar alegando, etcétera, ¿no? Cuando Jesucristo me enseña lo que era la mansedumbre, yo me quedé callada. ¿Por qué? Primera, me la enseñaron allá en La Paz. Tuve unos problemas muy fuertes y Dios me decía, cállate, no discutas. Me empezaron a decir infinidad y lo que Dios decía es,
cállate, no discutas. Me enojaba, tenía yo ganas de decirle a esta persona que me estaba diciendo, pero Dios me decía, cállate, no discutas. Sí. Cuando tuve problemas acá en México también con unas personas, por lo mismo también, sí, porque Dios me estaba enseñando la mansedumbre. Imagínate a uno orgulloso enseñarle mansedumbre, pues está medio crítico, ¿no? Sí, cuando Dios me decía, cállate, no hables. Oye, Señor, pero es que están diciendo es, cállate, no hables. Y me dijeron también un montón de cosas. Y Dios me decía, cállate, no hables. Pero ya después se venía lo más hermoso, porque decía Dios, yo voy a hablar por ti. Yo voy a tomar la venganza en mis manos. Yo voy a hablar por ti. Tú cállate, tú no hables. Sí. Cuando tú sabes y entras en la confianza del Padre, cuando tú sabes quién es Jesucristo en tu vida, tú te enseñas a callarte. Tú sabes que la discusión no es con la persona, no es hacia afuera, es hacia arriba. Sí, tú te enseñas a decir, Señor, hágase tu voluntad. Mira, no me parece lo que están diciendo, me están diciendo de cosas, eso no es lo correcto, pero ¿sabes qué, Señor? Hágase tu voluntad. Yo me quedo callada porque el que va a hablar y el que va a decir qué es lo correcto y la verdad, eres tú, no yo. Sí. Cuando haces esto y le dejas a Dios la justicia, mira, ni para qué defenderte, ni para qué decir nada. Tú ya nada más, llegó un momento en que yo mejor prefería yo hablar, porque decía, es que meterte contra un Dios vivo está pero crítico. Podrás pelear con un ser humano, te enojas, te disgustas, le dices y todo, pero queda en el ser humano. Pero el hecho de que te pongas contra una persona que guarda silencio, que es hijo de Dios, que deja que Dios sea el que tome justicia, es ponerte, como le decía Dios, como le dijo Jesús a Pablo, pues es ponerte contra la coz del caballo, ¿no? Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque con el ser humano queda en el ser humano, pero con Dios, a Dios no se le olvida. Y Dios sabe tomar justicia. Dios es un Dios correctamente que ve ambos lados. El error de uno como el error del otro. Las intenciones de uno como las intenciones del otro. Y cuando Él toma justicia, cuando Él toma la venganza en sus manos, cuando Él toma esa venganza en sus manos, no hay ni quien te quite de lo que Dios va a hacer. Sí. Había yo momentos en que yo decía, bueno, Señor, mejor déjame, yo le contesto, porque ponerse contra ti está medio problemático. ¿Sí? Y Dios me decía, calla, que yo voy a hablar. Ahora yo voy a hablar. Y yo callaba, pues le tocaba hablar a Dios. Sí. Y te enseñas esa forma de mansedumbre tan hermosa y sabes y estás seguro porque si Jesucristo lo hizo, es porque lo vio de su Padre. Sí. Si su Padre exaltó a Jesucristo,
¿sí? Para darle a Él únicamente el honor de juzgar a nadie, a la gente. Nadie más puede juzgarla, ¿sí? Imagínate. También dicen, y bien lo dicen, Jesucristo es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de sangre por nosotros. ¿Sí? Dios aquilata las dos y Él es el que toma el juicio. ¿Sí? Pero solamente a través de Jesucristo es el que enjuicia. ¿Sí? Dios nada más toma ya la decisión, pero el que hace el juicio es Jesucristo. Imagínate. Dios es maravilloso y nos ama tanto y nos muestra tantas y tantas cosas. Qué palabra que cada día nosotros nos maravillamos tremendamente. Si realmente oyéramos la voz de Dios, si realmente le creyéramos a Dios por lo que nos dice, por lo que nos torna, porque por cada una de sus palabras, nuestra vida sería muy diferente. Dios te bendice, Teresita. Sí, nuestra vida sería muy diferente. Fíjate, Dios es tan maravilloso que cuando tú le crees, cuando tú lo escuchas, cuando tú te mantienes callada, sí, Dios te da un consuelo tremendo, que así sientas tú que todo se cae. Sientes tú esa seguridad de Dios tremenda, porque tú sabes cómo es Jesucristo en tu vida. Y si Jesucristo hizo, como te digo, lo mismo que el Padre, que vio a ver, que hace lo mismo que hace el Padre, imagínate qué seguridad tan tremenda tenemos. Dios es maravilloso, yo te invito, ¿sí? Te invito a que conozcas a ese Dios maravilloso. Te invito a que volvamos a esa relación padre-hijo, ¿sí? Porque tú sabes que Jesucristo cómo fue con el Padre. Y tú sabes cómo fue el Padre con Jesucristo. Es un amor y una relación preciosa. Ahora imagínate una relación de ellos dos con nosotros y nosotros conociendo a ellos dos a través del Espíritu Santo. Ya hubieran querido los judíos de ese entonces entender lo que nosotros estamos entendiendo, comprender lo que nosotros estamos comprendiendo. Tenemos la facilidad de comprender. Fíjate que hubo un momento en que yo me enojaba y me molestaba mucho, porque yo decía, bueno, Señor, pues ¿qué pasa, no? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no? Si se les está explicando con palitos y bolitas, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no quieren escuchar? ¿Sí? ¿Por qué no quieren escuchar la palabra de Dios? Y lo que Dios me mostraba es que muchos de nosotros, para muchos de nosotros, muchos de nosotros, que hemos andado en el mundo, tú le hablas de algo espiritual a alguien que anda en el mundo, no entiende. Es una locura. No te alcanza a comprender. ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer tú, que estás en el mundo espiritual, que estás caminando con Jesucristo, es lo primero que Él hacía todos los días. Ponerse a platicar con el Padre. Ponerse a orar. Tú quieres conseguir algo, tú no discutas, no pelees, no entres en contiendas. Nuestra guerra no es con personas, no es con carne ni sangre. Nuestra guerra es con todo lo espiritual que traen esas personas, que no les permite entender, que no les permite comprender. Esa es nuestra guerra, no con el ser humano.
Jesucristo nos ha dado esa autoridad como hijo de Dios. Muchos se enojan, muchos discuten, muchos conflictúan, muchos entran en contienda porque no alcanzan a entender que lo espiritual no va con lo terrenal. No alcanzan a entender. Y nosotros como hijos de Dios, que sabemos cómo es Jesús, que lo conocemos, tenemos que saber también lo que le agrada al Padre. Y lo que le agrada al Padre es eso, que hables con Él antes de todo. Fíjate, yo escuchaba una prédica donde decían, sí, había un mensaje donde decían, que tú no te pongas a hacer absolutamente nada si no has orado antes. Tú no hagas absolutamente nada si no has orado antes. ¿Por qué? Tú puedes tener todos tus planes que tú quieras. Decir, mira, esto se va a hacer así, 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 así. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Sí. Estos son mis planes, esta es mi agenda, esto se va a trabajar así, ¿sí? Esta es la obra que llevamos para Dios, esto está así, ¿sí? Tienes tu paso 1, 2 y 3, tienes tu coordinador, tienes tu administrador de tiempos, todo así, paso 1, 2 y 3, ¿sí? Pero topa que ese domingo Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar con el pueblo. Dios quiere mostrarse, sí, mostrar su grandeza. Pero tú, como ya tienes tu paso 1, 2 y 3 y 4 y 5, tú no le das paso a Dios para que Él muestre su grandeza, porque no está contemplado en tus planes. Automáticamente le quitas toda autoridad a Dios. Si tú te dejas llevar por el Espíritu, si tú te dejas llevar por Dios, si tú conoces a Jesucristo, cómo platicaba con Dios antes de hacer cualquier cosa, tú sabrás cómo Dios quiere hacer su obra. ¿Sí? Tú sabrás que a Él lo que más le importa es que la gente se salve. Como ellos entiendan, como que ellos quieran entender. ¿Sí? Pero lo que más le importa es que la gente sepa qué es lo que no debe de hacer y qué es lo que debe de hacer para las cosas. Dios quiere que le conozcan por lo que es, por quién es, ¿sí? Por el poder que Él tiene para que nosotros nos maravillemos. Dios quiere que realmente permitas que fluya Dios como Dios quiere hacerlo. Ya no utilices paso 1, 2 y 3. Está bien, sí, planea tus cosas. Yo no te miento, yo planeo lo que tengo por escrito. Tengo mi cuaderno donde voy escribiendo los temas. Y escribo y leo y leo comentarios bíblicos a veces. Sí, a veces. Porque luego a veces le digo yo a Dios también, Señor, ¿qué quieres decir? Sale, aquí está mi escrito, por decírtelo así, por enseñártelo. Ahí está escrito todo, Señor. ¿Sí? Aquí está. Ponme las palabras que tú quieres que se digan. Dime tú lo que quieres que se diga. Ya está escrito, ya están mis planes, ya están hechos.
Pero ahora, Señor, di tú lo que tú quieres hacer. Yo no voy a hacer nada de lo que tú no quieras que yo haga. No me permitas hacer nada de lo que tú no quieres que yo haga. Si me equivoco, Señor, haz de mi equivocación un acierto. A lo mejor de 99 personas, una sola entiende lo que estoy hablando, Señor. Dale palabra a esa persona que necesita escucharte. Cuando tú te pones a disposición de Dios, Dios obra. Jesucristo era lo mismo que hacía con el Padre, lo que había visto de su Padre, ponerse a disposición de Señor, ¿qué quieres que se haga? Señor, ¿cómo quieres hacerlo? Mira, están estas personas así, 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 así. ¿Tú qué quieres hacer, Señor? ¿Tú qué quieres, Padre? Y Dios le daba autoridad a Jesucristo. Sanaba, liberaba, ¿sí? Perdonaba pecados. Todo lo que Dios Padre quería hacer, el Hijo lo hacía. El Hijo no hacía nada que no quisiera hacer el Padre. Sí. Y por ello el Padre le dio ese honor de que solamente a través de Él se juzgara. Sí. Yo te invito a que platiques con Dios, habla con Dios y pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer? Si tú eres pastor, si tú eres líder, si tú tienes autoridad en la iglesia por parte de Dios, pregúntale a Dios, ¿qué quieres hacer, Señor? Yo tengo estos planes. Estos son mis planes, mi Señor. Preséntaselos. Pero realmente, ¿qué quieres hacer el día de hoy? ¿Qué quieres hacer el próximo servicio en tu congregación? No en mi congregación, en tu congregación, porque reconozco y sé que esta congregación es tuya, Señor. ¿Qué quieres hacer? Señor, ¿qué palabra quieres dar? Mira, estos son el tema que tenemos para este domingo. Pero ¿sabes qué? Pon las palabras que tú quieres que se hable. Pon esas palabras que tú quieres que se hablen. Señor, estos son mis planes para las personas que tengo a mi cargo. Mira, esta es tu obra, esto yo me gustaría hacer para ti. Pero ¿sabes qué, Señor? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quieres hacer tú? Sí, y dejarlo. Fíjate que Dios es tan maravilloso que cuando tú realmente dejas todo en sus manos, Dios obra y acomoda. Dios habla a aquellos que necesita que Él escuche. Dios habla como dice su palabra. Va a llegar el momento en que los muertos espirituales escuchen la voz de Dios y tengan vida eterna. Sí, tengan esa vida eterna que tanto necesitan. Yo te invito a que hables con Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de tu congregación? ¿Qué es lo que quiere Dios de tu vida? ¿A dónde te quiere enviar? ¿Con quién te quiere enviar? ¿Sí? Habla con Dios. Porque así como Jesucristo estuvo con Dios y Dios con Jesucristo, así Jesucristo y Dios está con nosotros y nosotros con ellos. Y el Espíritu Santo nos está dando ese poder y ¿cómo decirte?
esa oportunidad de poder entender los designios de Dios. Sí, yo te invito, si tú eres ministro de Dios, líder, sí, y durante mucho tiempo has ido sobre tus planes, sí, sobre lo que tú quieres hacer. Yo te invito a que hables con Dios y platiques con Él. Y le digas, Señor, es tu congregación. Tú conoces a quienes van a venir. Tú conoces lo que necesitan. Estos son los planes que tengo. Pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Pon las cosas como tú quieres que sean. Enséñame, muéstrame, permíteme entender cómo quieres hacer tú las cosas. Y vas a ver cómo Dios, en su infinita misericordia, te va a enseñar. Si tú eres padre de familia, igual. Señor, mira, estos son los planes para mi familia. Esto es lo que yo quiero hacer en mi familia. Pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué quieres hacer tú, Señor, en mi familia y en mi vida? Yo te pongo ante ti mi vida primeramente. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Hágase tu voluntad en mi vida. Yo te pongo a mi familia en tu vida, en tus manos, perdón. ¿Qué quieres hacer de mi familia tú en sus vidas? Aquí están, Señor. Si tú tienes un grupo, ¿sí? Una célula, lo que tengas en casa, lo que tengas tú en casa, grupos, células, etcétera, o lo que estés tú trabajando, sea el líder de lo que sea, ¿sí? Pregúntale a Dios primeramente, Señor, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo quieres que se haga tu obra? ¿Por quién hay que orar primero? Porque antes de que todo cambie, primero tienes que escuchar las instrucciones de Dios, la voz de Dios. Sí. Primero tienes que enseñarte cómo. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios y no tu voluntad. Si tú sientes que tienes temor de soltar las riendas en manos de Dios, empieza con poco. Empieza con un espacio, un tiempo pequeño. Y como vayas agarrando fortaleza, ve abriéndote más. Y ve diciéndole a Dios, Señor, toma tu control, Señor, toma tu control. Así como Moisés era un siervo que le tocó dirigir todo un pueblo. Y un pueblo terco, necio, testarudo. Sí. Pero lo que tenía Moisés es que dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Si tú no me ayudas, Señor, yo no me muevo. ¿Por qué? Porque reconocía que el único que tenía ese poder y esa grandeza era Dios. Reconocía y le daba honor y gloria a Dios. Nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos sus escrituras, tenemos esa comunión con Él. El mismo Jesucristo en la noche que estaba ahí en el huerto, dice, tengo miedo, pero si tú puedes evitar que tome de esta copa, adelante, Señor, porque yo sí tengo miedo. Sí, yo sí tengo miedo, pero ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti. Y si tú lo quieres hacer, hágase tu voluntad, no la mía. Si no se puede que deje de tomar yo esta copa, Señor, pues vámonos a tomar la copa.
¿sí? Porque es tu voluntad, no la mía. Y si tienes temor de dejarle la obra de Dios, su obra de Dios, su ministerio, su congregación, en manos de Dios, pídele a Dios fortaleza y que te ayude. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero a veces nosotros estamos tan cerrados que no entendemos. Yo te dejo un consejo que yo escuché y que es el correcto. Antes de hacer cualquier cosa, habla con Dios. Pregúntale qué quiere hacer y cómo lo va a hacer. La obra es de Dios, tu vida y la mía y la de todos. Jesucristo pagó por ella. Nuestra vida le pertenece a Dios, ¿sí? Si realmente queremos vivir eternamente. Si realmente no queremos entrar en condenación. Si realmente queremos un justo juez, tenemos a Jesucristo como abogado, ¿sí? Así es que yo te invito que hables con Dios. Fíjate cómo Jesucristo daba a conocer al Padre. Conoce a Jesucristo y vas a conocer al Padre. Sujétate a Jesucristo y te vas a sujetar al Padre. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a renovar tu mente, a renovar tu corazón, a renovar tu espíritu, y Él te ayudará muchísimo. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Hay palabras que no pensaba hablar con ellas. Sí, Dios sabe por qué las vas a escuchar, Dios sabe por qué. Yo le pido a mi Padre que en el nombre bendito de Jesucristo te abra el entendimiento y te permita comprender cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Yo le pido a mi Padre en el nombre bendito de Jesucristo que te permita entender cuál es su voluntad en tu ministerio. Yo le pido a mi Padre que te siga bendiciendo cada día. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos seguimos platicando. Bendiciones.